Quisiera por un momento, para introducirnos al tema de hoy, que pienses algún deseo, un buen deseo que tengas en tu corazón. Y seguramente vendrán muchas cosas, ¿no? Cosas de la familia, cosas del Señor, cosas de la vida, proyectos que no se han terminado de cumplir. Y nuestros deseos es bueno que se vayan alineando, que se vayan afinando con el deseo de Dios. Y quiero compartirte un deseo del Señor para con todos nosotros. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un deseo en el corazón del Padre, que como es el Hijo Jesucristo, así seamos cada uno de nosotros. Que como Él es bueno, nosotros seamos buenos. Que como Jesús es misericordioso, nosotros seamos misericordiosos. Que como Jesús fue obediente, nosotros seamos obedientes. Que como Jesús se movió en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, también nosotros nos movamos en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Que como Jesús fue manso y humilde de corazón, también nosotros seamos así, mansos y humildes de corazón. Y no debe faltar este deseo también en nuestro corazón. El deseo de Dios debe ser mi deseo. No es un deseo pretencioso, no es un deseo soberbio, como le pasó a Satanás. Es un humilde deseo de unirme al Padre en su deseo. Y yo elegí un aspecto de este carácter, de esta personalidad de Jesús, de cómo era Él, porque como Él era, yo quiero ser. Y hoy quiero reflexionar sobre una cualidad del Señor Jesús. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y está en el verso 17. Se da una situación que ahora vamos a comentar, vamos a explicar. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tenía un trabajo para hacer el Señor. Un trabajo que veía hacer al Padre. Y si yo quiero ser como Jesús, también hay un trabajo para mí. Hay un trabajo para hacer. Hablamos de la transformación a la imagen, de ser como Jesús.
Hay una parte que nos viene por el Espíritu Santo, por contemplar a Dios, que viene de arriba, por decirlo de alguna manera, que no es nuestro esfuerzo humano. Pero hay una parte que tenemos que trabajar. El apóstol Pablo decía, doblo mis rodillas. Decía, yo mismo me gastaré lo mío y aún yo me gastaré por amor a vuestras almas. Él decía, prosigo a la meta, y animaba a Timoteo diciéndole, esfuérzate en la gracia. Así que también parecernos a Jesús, tomar su imagen, es no ser ociosos, no ser quietos, no estar tirados panza arriba todo el día, sino que también es trabajar como Jesús. Y vamos a este texto de Juan en el capítulo 5, a partir del verso 1. Dice allí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hasta ahí la lectura de la palabra. Damos gloria a Dios por su palabra, por su testimonio. Así que tenemos acá una fiesta. Algunos autores dicen que podía ser la fiesta de una Pascua, unos 2 años antes de la muerte del Señor. Y Jesús sube a Jerusalén. Sube porque Jerusalén estaba en las colinas y la geografía de allí era más alta. Y sube a la fiesta. Se congregaban ahí las familias, venían de los que vivían en otras
ciudades, se hacían sacrificios en el templo, se compartía en familia, pero tenemos un estanque también, con una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos, ¿no? ¡Qué contraste! La fiesta, la gloria, el gozo, la ofrenda al Señor, pero un estanque, una pileta, un lugar con agua, de llanto, de sufrimiento, de dolor, de una esperanza casi nula para uno solo, para el primero que lograra darse cuenta que el ángel agitaba las aguas y pudiera llegar a ellas para ser sanado de cualquier enfermedad. Y Jesús, que subió a la fiesta al lugar de gozo, se toma el tiempo para llegar al lugar del sufrimiento. Y se preocupa en el lugar del sufrimiento por llegar a aquella persona que casi no tenía esperanza, que no tenía posibilidades. Porque aunque había el milagro, él siempre daba el testimonio: como tengo problemas para caminar y no tengo quien me lleve, siempre hay alguno que me gana de mano, y nunca recibo el milagro del ángel. Qué triste, 38 años postrado, 38 años, seguramente en esa época era toda una vida. Ahora vemos que las personas llegan a los 90, a los 100, a los 110. Seguramente en esa época, por la pobreza, por la miseria, por las guerras, muchos ya habían partido a los 38 años. Así que no había tenido este hombre una vida normal. No había tenido el gozo de regocijarse por su sanidad. Y el Señor, dándose cuenta de la situación de este hombre, le hace una pregunta: ¿quiere ser sano? Y a continuación le da la palabra. Sabe del poder de Dios, sabe del poder del Espíritu, sabe de la voluntad del Padre, sabe de su misión en este mundo. Y le dice: toma tu lecho y anda. Y el hombre al instante recibió la sanidad. La que en 38 años se le había negado, ahora se había abierto las puertas del cielo, y por una palabra de un hombre con autoridad, con respaldo del poder de Dios, este hombre recibe salud. A partir de aquí, lo ven, es notorio a los que están por allí, y entre ellos un grupo de judíos religiosos, o por lo menos un grupo de líderes que guardaban las tradiciones del pueblo. Les llama la atención, les inquieta ver este hombre cargando su lecho, porque para ellos en el día de reposo no debían hacerse estos trabajos. Hay algunos lugares, algunos registros en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde en el día de reposo celosamente se cerraban las puertas de la ciudad y no era permitido a nadie cargar carga alguna, porque era la aplicación que había desarrollado la tradición del mandamiento de guardar este día. Entonces, estos judíos inquietos le preguntaron a este hombre por qué hacía eso. Y el hombre dice: el que me sanó me dijo que así hiciera. ¿Y quién fue el que te sanó? Pero él no supo decirle. Pero sucedió que más tarde se cruzaron allí en el templo y Jesús le da una advertencia. Y le dice: mirá, ahora andá y no peques más. Había recibido el hombre
la salud de su físico, pero evidentemente necesitaba recibir también el perdón de los pecados y la salud de su alma, de su espíritu. Y cuando el hombre lo ve y lo reconoce, le dice a los judíos: este es el que me sanó. Y a partir de ahí, los judíos se confabularon para matar a Jesús. Se arma un diálogo, como que le piden cuentas al Señor, posiblemente no está muy desarrollado, pero Jesús en esas circunstancias le dice: mi Padre ahora, y ahora es en el día de reposo, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Y aclara o amplía más adelante: nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Ustedes saben que Jesús tenía un oficio, no era carpintero. Y también tenía su papá, que le había enseñado el oficio, la carpintería. Pero cuando él dice: mi Padre trabaja y yo trabajo, no se está refiriendo a José y su carpintería, sino que se está refiriendo a su Padre del cielo y se está refiriendo a la obra espiritual que el Padre le ha dado para hacer. Y esto debiera ser una guía para nosotros. Hay muchos elementos que podemos tomar acá para trabajar y para trabajar a imagen del Señor Jesús. El primer elemento que podemos tomar es esa sensibilidad, es esa capacidad de cambiar de destino cuando nos encontramos con una persona necesitada. Conocemos, ¿no?, la parábola del buen samaritano, un hombre tirado, herido en el camino porque lo habían asaltado. Pasan dos religiosos, pero como tenían muchas cosas que hacer, lo dejan ahí tirado, y pasa luego un samaritano, un despreciado, un enemigo, y movido a compasión lo levanta y lo lleva a la posada para curarlo y reponerse. Y el Señor nos da este ejemplo de prestar atención cuando nos cruzamos con personas necesitadas. Y esta persona tenía necesidades humanas y necesidades de su espíritu. Así que puede ser que esta tarde, que mañana, te encuentres con un enfermo por quien orar, por alguien que está en soledad a quien escuchar, por alguien que se peleó con su esposo, con su esposa, necesitado de un consejo. Muchas situaciones puede haber, pero que el apuro de nuestros programas no nos impida llegar donde está la necesidad, porque nuestra obra es de personas y no de reuniones. ¿Amén? Amén. Jesús subió a la fiesta, pero desvió y fue al lugar del sufrimiento, del llanto y de la necesidad. Y fíjense la agudeza de él, que en su corazón o en lo que el Padre le mostró, se ocupó del peor de todos,
del que no tenía esperanza. Así que no tenemos que tener temor, porque la gracia de Dios es tan grande, es tan amplia, es tan profunda, que no es solo para los casos fáciles, es también para los casos difíciles. Amén. Si dijera por la palabra, diría para los casos imposibles, porque nada hay imposible para Dios. Así cuando el Señor te cruce con un caso imposible, no te achiques. Ponelo en manos del Señor. Decirle, mirá, Señor, vos me lo cruzaste. Para mí es imposible, pero para vos nada hay imposible. Manifestá tu gracia, manifestá tu milagro, manifestá tu palabra. Yo solo tengo que hablar y vos harás, conforme a tu sabiduría, tu soberanía y tu voluntad. Pero acá fue la palabra que dio Jesús. Juan Manuel siempre nos dice, soltá la palabra, ¿no? Amén. Gracias, Juan Manuel. Soltá la palabra es una acción concreta, es una acción real, es hablar, es declarar, es profetizar, es hacer saber con tu voz, es no te quedes callado, es no dudes. Jesús soltó la palabra. Primero preguntó para hacer evidente la situación, pero después soltó la palabra y le dijo, levántate, sé sano, toma tu lecho y anda. Y el hombre recibió. Se abrieron las puertas del cielo para este hombre. Aleluya. Gracias, Señor. Así que estemos atentos, estemos sensibles a la necesidad. Busquemos del cielo esa dirección. Y si hay algo del Espíritu que te diga, habla. Declará. Decí. Uno no sabe cómo va a terminar la cosa. En la semana hablé con el encargado de la cochera donde guardo mi auto durante la semana. Gasto obligado que tengo que hacer porque en la calle no lo puedo dejar. Pero bueno, gloria a Dios. Muchacho muy amable. Y le digo y le pregunto y empieza con que sí que tiene un hijo, pero está separado de su mujer y no ve posibilidades de reconciliarse. Ella ya empezó a hacer su vida, bueno, algunas otras cosas. Y le digo, ¿leíste alguna vez de Jesús? Y hace mucho, cuando era chico. Tenés que volver a leer, tenés que encontrarte con Él. Y yo voy a orar por vos. Y después le dejé una cosita para comer, algo que había hecho Susana que a él le gusta, y le dejé un evangelio, porque digo, sé que lo puedo buscar en internet, pero si no lo tiene, que lo tenga. Y no sé lo que va a hacer el Señor. Si yo pienso en su reconciliación matrimonial, imposible. Pero para Dios, nada hay imposible. Así que no me voy a mover por lo que dicen los hombres o por lo que ven mis ojos en mi humanidad, sino por la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Aleluya, que así sea. Que así sea. Aleluya. Muy bien. Así que allá vamos, prestando atención. Allá vamos, sensibilizados por los necesitados. Allá vamos, dando la palabra aún para las situaciones imposibles. También tenemos que estar atentos porque cuando uno se mueve en el Espíritu, se produce una conmoción en el mundo espiritual. Fue todo muy lindo y muy bueno hasta que el hombre se levantó y llevó a cuestas su camilla. Pero esto despertó inquietud por parte de las estructuras religiosas, porque para ellos era más importante
el respetar la tradición que el tener misericordia. No les interesó que después de 38 años este hombre hubiera recibido un milagro en su vida. No lo vieron. No vieron un hombre sanado, restaurado. Vieron un hombre quebrantando la ley del día de reposo, del día sábado. Y nosotros tenemos que mirar a las personas tratadas por el Señor, sanadas por el Señor, levantadas por el Señor. Y así entender cuando hay esta conmoción espiritual es porque hay una obra de Dios. La obra de Jesús, y nos sirva esto también de ejemplo a imitar, a seguir, no se limitó a darle a este hombre la salud física. Jesús lo llamó al arrepentimiento. Jesús lo llamó a la vida de santidad. Jesús le dijo, andá y no peques más, no sea cosa que te venga algo peor que lo que tenías. Cuando oramos por las personas, cuando bendecimos a las personas, parte de nuestro trabajo también es enseñarle el consejo de Dios y el consejo de Dios de andar en santidad, para lo cual primero tenemos que esforzarnos nosotros en andar en camino de santidad. Confieso mis pecados y ayudo al hermano a confesar los propios. Me esfuerzo en desarrollar la virtud de Cristo con la ayuda de la transformación del Espíritu Santo y doy el consejo a las personas para que no mientan, para que no falten al trabajo negligentemente, para que no sean egoístas con su dinero, para que traten bien al prójimo y muchas otras cosas más. Así que parte de nuestro trabajo es esforzarnos en la gracia que es en Cristo, caminar en santidad y enseñar la santidad. Dice la palabra, la santidad conviene a tu casa. El pecado conduce a la muerte. Un hijo de Dios no puede darse el lujo, y entiendan la palabra lujo, de volver a andar en sus antiguos pecados. Si tiene alguno el problema, la dificultad de reincidir en algo que le cuesta superar, camino hay, la confesión de los pecados. Jesucristo es nuestro abogado, el justo. Y pastores hay que te acompañarán en la edificación y en la restauración de tu vida. Pero metámonos esto en la cabeza y en el corazón. La santidad conviene a la casa de Dios. No basta con la bendición, no basta por orar por las enfermedades, no basta por orar por la prosperidad, no basta con organizar a toda la congregación de diversas maneras, de diversos grupos, de diversas actividades. Hay que trabajar en lo profundo y hay que caminar en santidad. Jesús declara que lo que Él hace es lo que ve hacer al Padre. Amén. Y esto nos habla también de una sensibilidad espiritual en la comunión con Dios y en el percibir que Dios está tocando un corazón. Decía Juan Manuel hoy, varios hermanos me han comentado y él mismo que están teniendo un llamado a la oración. Entiendo que ese llamado no es un llamado pedigüeño, egoísta, para mí, sino es para escuchar la voz del Padre, para ver lo que Él quiere hacer,
para poder interpretar en las personas lo que les está sucediendo. Cuando Jesús se acerca a este hombre, hay un comentario allí, el verso 6, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, así le dijo. Pero Jesús supo antes de preguntarle. Después es que el hombre le dice 38 años. ¿Cómo supo Jesús? ¿Quién le dijo a Jesús 38 años? Como el comentarista, el escritor dice, hacía 38 años. Pero, ¿cómo supo Jesús? Y porque él mismo lo dice después, lo que veo hacer al Padre. Hay una comunión, hay una sensibilidad espiritual, hay algo que el Espíritu Santo susurra al oído. Él dice, el Espíritu Él los guiará a toda la verdad. Entonces estamos allí, en comunión con el Padre y sensibilizado a la situación de las personas. Es lo que declara Jesús. Lo que veo al Padre, eso hago. Esta es la forma de trabajar de Jesús. Podemos ver de este relato algunas de las maneras en que Jesús trabajaba. Y vuelvo un poquito a lo que subrayé al principio. Yo quiero ser como Jesús. En carácter, en milagros, en palabra. A veces también nos toca ser como Jesús en sufrimientos, en persecuciones, en clamor. Algunos hasta han muerto por Cristo, como Jesús. Todo está en la soberanía del Señor. Quiera el Espíritu Santo poner en tu corazón y en mi corazón hoy este deseo: yo quiero trabajar como Jesús. Yo quiero ver al Padre que se toma el lujo de trabajar cuando hay que descansar, entre comillas. Y trabajar. Trabajar en la obra del Señor. Trabajar por el desarrollo del Evangelio. Trabajar por la iglesia gloriosa. Trabajar por discípulos semejantes a Jesús. No estar ocioso. No estar tan ocupado en mi carpintería que eso me impida trabajar en la obra espiritual. La obra demanda obreros y el Señor dijo, son pocos y la mies es mucha. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Que cada uno de nosotros pueda decir, mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. Hoy quisiera que este sea un año donde todos los que estamos acá podamos tomar esta iniciativa, decir, yo trabajo para el Señor. Alguna vez nos comentaba Juan Manuel, en la iglesia estadísticamente el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo, ¿no? Y yo quisiera proponer que el 100% de las personas hagamos el 100% del trabajo. Seamos como Jesús, no vagos, no descuidados, no negligentes, no perezosos,
sino trabajando para el Padre, porque vemos que Él está haciendo una obra. Es tiempo de trabajar, es tiempo de poner las manos en el arado, es tiempo de discipular, es tiempo de dar la palabra del Evangelio, es tiempo de dar la palabra profética, es tiempo de dar la palabra de sanidad, es tiempo de abrir la puerta de los imposibles y trabajar con el Señor para que Él se manifieste no solo en lo de la vida humana, en las necesidades humanas, sino también en las necesidades del Espíritu. Es tiempo, amén, de trabajar por la santidad también de la casa de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.